hermano. Y si notamos, el hermano le dio énfasis al hecho, ¿verdad?, de que era una pregunta. Y notaron ahí, como dice, ¿cómo le beneficia, pero no a usted? ¿Verdad? Esto es un tema que tiene que ver con nosotros y es lo que vamos a analizar, ¿verdad? Y en este tema vamos a estar analizando un tema muy importante. Tiene que ver con el Sermón del Monte. El Sermón del Monte ha sido algo muy importante y que muchas personas lo conocen. Y Jesús, durante su ministerio, ¿verdad? Habló de muchas cosas, ¿verdad? Pero en especial, ¿de qué habló Jesús? Jesús habló en especial sobre el tema del reino de Dios. Y lo conocemos, ¿verdad? Conocemos que Jesús constantemente hablaba del reino de Dios. Pero también habló de estas otras cosas. Y es lo que vamos a analizar, ¿verdad? Vamos a analizar otros temas, ¿verdad? Y si nosotros vemos el Sermón del Monte, podemos ver que este sermón tiene mucha información. Si fuéramos a tratar de analizar ese sermón hoy, no terminaríamos, ¿verdad? Porque la información es bien extensa. Pero hoy lo que sí queremos hacer es analizar tres temas. Pero antes de entrar en estos tres temas, ¿qué nos enseña este sermón del monte? Bueno, vamos a ver aquí, porque queremos ver el impacto que este sermón tuvo. Si me acompañan, por favor, a Mateo 7:28, vamos a ver lo que nos dice ahí en cuanto al sermón del monte. Mateo capítulo 7, el versículo 28. Noten qué impactante fue. Dice, cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes estaban impactadas con su manera de enseñar. Si los hermanos, por favor, nos pueden ayudar con la primera imagen. Ponen la imagen número 1 ahí. ¿Qué vemos ahí, verdad? No vemos que eso fue lo que sucedió. Vemos que Jesús está hablando, ¿verdad? Y interesante que hay personas de todo tipo, madres con sus hijos, niños, adultos, hombres, mujeres. Pero noten algunos, yo sé que quizás no se ve muy bien, ¿verdad? Pero quizás sí podemos notar, algunos de ellos están impactados, ¿verdad? Por la manera en que Jesús habló. Muchas gracias, hermanos, por la imagen. Pero ¿por qué esto es importante? Porque, hermanos, ese sermón hasta ahora todavía ha tenido un gran impacto en muchas personas. Y para que tengan una idea, ¿verdad? Piensen en esto. ¿Han escuchado esto anteriormente? Con la medida que mides, serás medido. Sermón del monte. Al que te dé una bofetada en la mejilla, devuélvele la otra. El sermón del monte. Y que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. El sermón del monte, ¿verdad? Y esos son solamente algunos, ¿verdad? Como hemos mencionado. Por eso, hermanos, en esta mañana, vamos a analizar tres temas muy interesantes que tienen que ver con el sermón del monte. Cómo ser felices, cómo orar y cómo agradar a Dios. Nos vamos a centrar en esto nuevamente porque no podemos hablar de todo el sermón del monte, ¿verdad? Pero vamos a centrarnos en esto, a ver cómo nos pueden ayudar a nosotros y cómo estas enseñanzas nos pueden beneficiar. Así que entremos de lleno, ¿verdad? Pasemos al primero. ¿Cómo ser felices? Déjenme hacer una pregunta, hermano. No alcen la mano, por favor, una pregunta retórica. Pero ¿quién de ustedes se levanta y dice, yo quiero ser hoy miserable? Quiero que todo me salga mal. Es más, tan pronto me levante, me quiero dar en la esquinita de la cama, en el pie chiquito, no sé a quién le ha pasado, bien me ha pasado. El dolor es intenso, ¿verdad? Y porque quiero pasarla mal, quiero que me salga todo malo. Una persona que está en todo su juicio no piensa así, ¿verdad? Ninguno de nosotros queremos ser infelices, ¿no? Queremos la felicidad. Pues qué interesante, hermanos, de que Jesús, cuando empezó el Sermón del Monte, empezó con esas palabras. ¿Por qué? Porque él reconocía la importancia de ser felices. Y nótenlo aquí, ¿verdad? Si me acompañan, por favor, a Mateo 5:3. Mateo capítulo 5, versículo 3. Y si notan, es el principio del sermón, ¿verdad? Ya él empieza con espirituales. Pero ¿por qué eso es importante, especialmente en estos días en que vivimos?
Porque, hermanos, queremos reconocer que nuestra felicidad depende de eso, ¿verdad? De reconocer que tenemos esa necesidad espiritual. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para entonces poder ser felices? Porque el mundo trata de confundirnos, ¿verdad? Constantemente nos trata de confundir con felicidades que no son ciertas. Pensemos en esto, yo lo llamo la felicidad amazónica, o sea, de Amazon Happiness, ¿verdad? No sé quién de ustedes quizás ha ordenado por esta compañía, ¿verdad? Yo sé que me toca llevarlo por ahí un poco, ¿verdad? Quizás hasta toda la familia trabaja para eso, ¿verdad? O quizás en un último modelo de campo, ¿verdad? Pero ¿qué sucede cuando vienen problemas? No, miren, estamos diciendo que estamos, ¿verdad? Quizás los hermanos se pueden, ¿verdad? Y qué bueno. No queremos decir que eso está mal, de tener una buena casa, un carro. No. Lo que queremos decir es cuando la persona lo busca para satisfacer una felicidad que no es cierta, ¿verdad? Aquí está la diferencia. Porque ¿qué sucede cuando vienen problemas? ¿Qué sucede si viene quizás un desastre natural y lo pierden? ¿Verdad que esa felicidad completamente se va? Esas cosas vienen y se van. Por eso Jesús nos habla de esa felicidad que es verdadera, ¿verdad? La felicidad de reconocer nuestra espiritualidad. Y tanto es así que hasta en el libro de los Salmos se da un ejemplo de esto. Si me acompañan por favor a Salmos 1 al 3, vean lo que dice ahí. Salmos 1 al 3. Salmos capítulo 1, del 1 al 3 dice: Feliz el hombre que no anda según los consejos de los malvados, que no se detiene en el camino de los pecadores, que no se sienta en el asiento de los burlones, sino que disfruta con la ley de Jehová. Día y noche lee en su ley y medita en ella. Será un árbol plantado junto a corrientes de agua, un árbol que da su fruto a su tiempo y cuyas hojas no se marchitan. Todo lo que haga tendrá éxito. Interesante, ¿verdad? Que este texto también empieza con feliz. Feliz es la persona que hace eso. Pero para tener una mejor imagen de esto, si podemos poner la segunda imagen, y podemos ver ahí, ¿qué vemos ahí? Ese árbol, ¿verdad? Y aunque las raíces se ven por afuera, podemos imaginarnos que esas raíces no solamente están por afuera, pero salen y hasta entran. Y van muy adentro. Si ven ese tronco, miren ese tronco, qué grande y fuerte se ve. Pero notan que está cerca de corrientes de agua. Es como si esas raíces estuvieran buscando esa agua, ¿verdad? ¿Para qué? Para alimentarse. Muchas gracias, hermanos, por la imagen. Nosotros queremos hacer lo mismo, ¿verdad? Y queremos buscar ese alimento espiritual que nos va a hacer fuertes. Porque cuando vengan esos tiempos difíciles, y hermanos, van a venir. Los tiempos difíciles van a venir. Ya lo estamos viendo muchos de nosotros, ¿verdad? Pero es algo que no podemos negar. Pero ¿qué nos está diciendo Jehová? Nuevamente, la felicidad verdadera viene de reconocer nuestra necesidad espiritual. Y quiero compartir con ustedes una experiencia. Esta es una experiencia que se encuentra aquí. Es de la Atalaya del 1 de abril de 2013. Es un caso de la vida real. En la Atalaya, 1 de abril de 2013, página 6, el párrafo 5. Dice: un joven llamado Esa era el cantante de un popular grupo e iba camino de convertirse a una estrella de rock. Pese a todo, a veces sentía que le faltaba algo. Aunque me encantaba estar en el grupo, quería que mi vida tuviera más sentido. Con el tiempo conocí a un testigo de Jehová. Lo bombardeé con preguntas. Sus respuestas lógicas basadas en las escrituras me despertaron la curiosidad, así que empecé a estudiar la Biblia con él. Las cosas que aprendió
le llegaron al corazón y lo impulsaron a dedicar su vida a Jehová. Y noten qué bonitas palabras él dice al final. Antes andaba dando tumbos, iba de problema en problema y de crisis en crisis. Dice, ahora tengo un verdadero propósito en la vida. Qué bonito, ¿verdad? Es lo que queremos, tener esa satisfacción de que estamos haciendo algo que tiene sentido. Por eso, hermanos, recordemos, la felicidad verdadera viene de satisfacer nuestras necesidades espirituales. Y una manera que hacemos esto, ¿verdad?, es por medio de la oración. Eso nos lleva al segundo punto, ¿verdad? Porque por medio de tener esa relación con Dios, ¿verdad?, y de hablar con Él, nos podemos satisfacer esa necesidad. Pero ¿cómo debemos orar? ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Mencionó algo Jesús en el Sermón del Monte en cuanto a esto? Claro que sí. Él nos enseñó exactamente cómo debemos orar para que estas oraciones le lleguen a Jehová. Noten aquí, acompáñenme por favor a Mateo 6:7, para ver qué nos enseñó Jesús. Mateo capítulo 6, versículo 7. Noten lo que mencionó, dijo, cuando ores, no repitas lo mismo una y otra vez, como hacen la gente de las naciones, que creen que serán escuchadas por usar muchas palabras. ¿De qué nos estaba hablando ahí Jesús? Jesús nos está hablando de lo importante, ¿verdad?, que era la oración, pero nos está diciendo que no debemos repetir lo mismo. ¿Por qué? ¿Ha hablado con alguien usted que le repite lo mismo y lo mismo y lo mismo? Usted está pensando y usted, en su mente usted dice, bueno, no quiere ser mal educado, ¿verdad? Pero usted puede decir, lo he dicho tantas veces, ya como que uno ya no se está concentrando en lo que le está diciendo la persona, ¿verdad? Porque repite. No queremos hacer eso con Dios, ¿verdad? Cuando le oramos, queremos tener conversaciones con Él. Queremos hablar de una forma natural, expresarnos como si fuera un amigo. De eso mismo habló Jesús, porque Él dio ejemplos de cómo hacerlo. ¿Han escuchado el Padre Nuestro? Estoy seguro que muchos de ustedes lo han escuchado. Desafortunadamente, muchas personas, ¿cómo lo hacen? Repitiéndolo. Padre Nuestro que estás en el cielo, lo vuelven a decir, lo vuelven a decir. ¿Por qué? Porque piensan que van a ser escuchados. Interesante que antes de hablar del Padre Nuestro, Jesús había dicho, no repitan. Sin embargo, no escucharon. Todavía muchas religiones lo repiten y lo repiten. Pero noten ustedes mismos. Y recordemos, cuando Jesús habló del Padre Nuestro, no estaba diciendo que se repitieran. Lo dijo antes, ¿verdad? En Mateo 5:3. Pero noten ahora, aquí, Mateo 6:7, perdón. Pero noten ahora en el 6:9 al 13, cómo Él nos enseña que se tiene que hacer. Acompáñenme por favor, Mateo capítulo 6. Capítulo 6, versículo del 9 al 13. Noten cómo dice. Ustedes deben orar de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, que tu nombre sea santificado, que venga tu reino, que se haga tu voluntad en el cielo también en la tierra. Danos hoy nuestro pan para este día. Perdónanos nuestras deudas como nosotros también hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. ¿Qué queremos recordar con esta oración? Que Jesús lo que nos estaba dando era un ejemplo de las cosas que podemos pedir. Que se santifique su nombre, ¿verdad? Danos el pan de cada día, así por el estilo. Pero esto no significa, hermano, ¿verdad?, que ahora vamos a hacer una oración y decirle, Jehová, tú sabes que yo soy precursor, trabajo mucho, estoy poniéndome en el primer lugar, yo necesito un carrito. Si por favor el carrito puede ser último modelo, quizá que tenga asientos de cuero, hasta eléctrico si quiere, igual, ya que estamos pidiendo por eso, ¿verdad? Que sea todo electrónico. No tiene sentido, ¿verdad? No. ¿Por qué? Porque no queremos pedir estas cosas como que Jehová no las debe, ¿verdad? Lo que queremos es pedir a Jehová lo esencial, ¿verdad? Quizás Jehová, ayúdame de alguna manera, que soy precursor, no tengo los medios, ¿verdad? Pero qué tal si en esa oración de momento un hermano le dice, mira hermano, voy a empezar a salir, te puedes ir conmigo. Ahí Jehová está escuchando las oraciones, ¿verdad? No le dio el carrito que estaba pidiendo, ¿verdad? Pero escuchó eso, ¿verdad? O que hay que si en algún momento quizás consigue un carrito más humilde, por así decirlo, ¿verdad? No hay nada de malo en eso, ¿verdad? Pero ¿cuál es el punto de esto? Que tenemos que tener cuidado, ¿verdad? No queremos ser orgullosos, ¿verdad?
Porque pensemos en pedir cosas así, ¿verdad? ¿Estamos poniendo el reino en primer lugar? No, estamos pensando en nosotros. Y ahí que tenemos que tener un poquito de cuidado, Jehová. Lee los corazones. Y aunque queremos pedirle cosas que nos ayuden a progresar en sentido espiritual, no pidamos cosas que nos pueden sacar, ¿verdad?, del camino correcto. Con mucho cuidado con eso porque pudiéramos hasta perder la relación con Jehová. Porque recuérdense, Él sí escucha nuestros corazones. Tenemos una experiencia en cuanto a esto también, ¿verdad? Quiero compartir con ustedes una experiencia de la atalaya del 1 de febrero. La atalaya del 1 de febrero de 2015, página 10 y 11. Esta es relatada por nuestro hermano Ernest Lloyd. Algo interesante de Ernest es que él vivía con sus abuelos, ¿verdad? Y su abuela, desde que él era pequeño, ya le enseñó a rezar, por así decirlo, ¿verdad? El Padre Nuestro. Él lo sabía de memoria y constantemente lo rezaba. Él constantemente en su mente pensaba que estaba hablando con Dios, ¿verdad? Porque siempre lo decía. Pero lo interesante de esto, la razón por la que él vivía con sus abuelos era porque sus papás trabajaban mucho. Trabajaban porque querían comprarse una casita. Y desafortunadamente, cuando ya por fin su papá pudo comprar la casita, el papá muere de cáncer. Y él decía, pero ¿por qué, Jehová? Trabajaron tanto, ahora consiguieron su casita, no puedo estar con ellos. ¿Por qué? No decía Jehová, ¿verdad? Decía Dios. ¿Por qué, Dios? Él constantemente le oraba, ¿por qué te llevaste a mi padre? ¿Dónde está él? ¿Qué hiciste con él? ¿Por qué me abandonaste? Era lo que constantemente decía. Y como él no tenía respuesta a esto, él entonces buscó, empezó a estudiar. Empezó a buscar libros, incluso empezó a estudiar el idioma alemán, porque era donde más información había. Empezó a estudiar la Biblia y otros libros, pero aún así no encontraba respuesta a lo que él quería. Con el tiempo se encontró con un testigo de Jehová y le encantó lo que aprendió, le encantó que podía tener esa relación con él. Con el tiempo él se bautizó y noten lo que él menciona al final. ¿Bajo qué beneficios ha obtenido? Dice, finalmente encontré la respuesta a las preguntas que me atormentaron por tanto tiempo. También encontré el mejor padre que existe, Jehová. Y por si fuera poco, ahora tengo la esperanza de volver a ver a mi padre biológico en el paraíso que Dios ha prometido. Hasta el día de hoy sigo orando, pero lo que ahora digo es, gracias, querido Padre Celestial, por contestar las oraciones de mi juventud. Qué bonito, ¿verdad? Él llegó a tener esa relación y pudo ver cómo Jehová escuchaba sus oraciones. Entonces ya vimos 2 puntos, ¿verdad? Cómo ser felices y cómo orar. Pero ahora pensemos en otro punto, cómo agradar a Dios. Y Jesús también habló en el Sermón del Monte de cómo podemos agradar a Dios. Jesús enseñó que debemos hacer la voluntad de Dios para tener su aprobación. Noten conmigo lo que él enseñó aquí en Mateo 7:21. Mateo capítulo 7, versículo 21. Dice, no todos los que dicen, Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Solo entrarán los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué nos enseña este texto, hermanos y personas que nos visitan? Que debemos tomar decisiones de acuerdo con las normas justas de Dios, no según las nuestras. Desafortunadamente eso es algo que no se ve hoy en día, ¿verdad? Hoy en día las personas quieren tomar sus propias decisiones y no les importa lo que suceda. Yo primero, yo segundo, yo tercero. Pero ¿qué nos enseña la Biblia? Mira, veamos otro texto, Mateo 6:33. Mateo capítulo 6, versículo 33. Dice, por lo tanto, sigan buscando primero el reino y la justicia de Dios, y entonces recibirán también todas estas cosas. Pero notemos el punto aquí. Sigan buscando primero el reino de Dios, el reino y la justicia de Dios. ¿Por qué es importante esto? Porque a veces utilizamos este texto para las cosas materiales, ¿verdad? Quizás con el dinero, así por el estilo, pero no. Esto tiene que ver en todo aspecto de nuestra vida. El reino siempre tiene que venir primero, tanto en las amistades que escogemos, las decisiones que tomamos,
en las cosas que compramos, así por el estilo. Siempre tenemos que tener el reino y la justicia de Dios en primer lugar. Y en el Sermón del Monte, Jesús destacó muchas de estas cosas. Miren, algunos de los temas que habló, en Mateo 7:12, él dijo, tenemos que hacer por los demás lo que nos gustaría que hicieran por nosotros. Y quiero darle énfasis, hermanos, personas que nos visitan a esto, porque esto es algo que no se está viendo hoy en día, ¿verdad? Tenemos que hacer por los demás lo que nos gustaría que hicieran por nosotros. ¿A qué queremos referirnos a eso? Muchas gracias, hermano. ¿A qué queremos referirnos a eso, hermanos? Bueno, ¿qué está sucediendo hoy en día? Hoy en día está pasando algo que muchos de nosotros lo estamos viendo, ¿verdad? Y es el nacionalismo. El nacionalismo se está viendo mucho. Hermanos, y queremos recordar algo. No hay nada de malo en que uno se sienta contento de su cultura. Eso es algo muy diferente al nacionalismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque miren, a mí me encantan los pozoles. Soy de Puerto Rico, ¿verdad? O sea, me gusta el mofongo, pero me encantan los pozoles, las baleadas, pupusas, también me gusta la pizza, un hamburger con papitas fritas, y si le está dando hambre, ese es el propósito, ¿verdad? Que ya les esté dando hambre, ya mismo viene el almuerzo. Pero ¿por qué hablamos de esto, hermanos? Porque no hay nada de malo en eso, ¿verdad? No hay nada de malo en que uno sienta, por así decirlo, no orgullo, ¿verdad? Porque tampoco queremos que el orgullo llegue a donde nosotros, pero que se sienta contento de su cultura. Y lo hemos visto en el broadcasting, a veces cuando vienen las asambleas internacionales, ¿cómo lo reciben? Con sus bailes, con sus comidas, le enseñan un poquito de su cultura. Pero ¿por qué hablamos de esto, hermanos? Entrando tanto que algunas personas dicen, no, mi país va primero, mi país es mejor que el tuyo, mi bandera es la mejor, nosotros hacemos las cosas mejores que ustedes, o en mi país se inventó esto, se inventó aquello. No queremos que eso suceda aquí, hermanos, porque ahí cae eso, ¿verdad? Si a nosotros no nos gustaría que nos hablaran así, nosotros no lo queremos hacer. No queremos hacer que un hermano se sienta incómodo, por así decirlo, ¿verdad? Porque pensamos que nuestra nacionalidad es mejor que la de él. Somos una organización mundial, ¿verdad? Donde todos somos hermanos y no queremos que por así decirlo, el cáncer de este mundo nos afecte a nosotros. Por eso recordemos que siempre todos somos hermanos. Pero noten otra de las cosas de las que Jesús habló. En Mateo 6, 24, 31 y el 32, dijo que las cosas materiales no deben... Que otro tema que se está viendo mucho. Y otra de las cosas que habló también es que debemos respetar las normas divinas sobre el sexo y el matrimonio, que es lo que se encuentra en Mateo 5, 27 al 32, donde él menciona que tengan mucho cuidado con lo que están viendo. Y interesante, hermano, porque esto no quiere decir que quizás la persona puede decir, no, pero siempre le he sido fiel a mi esposa, yo no, pero ¿qué hay con, o quizás un hermano soltero? No, yo no he hecho nada malo, no he estado con una mujer ni nada. Pero ¿de qué hay de lo que entra en su casa por lo que usted ve? ¿Verdad? ¿Qué hay de los jovencitos, verdad? Hoy en día la televisión está llena de basura, por así decirlo. ¿Qué estamos dejando que entre? Tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque Jesús dijo, cuidado con lo que ven. Y quizás estamos viendo eso, ¿dónde? En la televisión, en nuestras tabletas, en la computadora. Así que nuevamente, ¿verdad? Jesús nos está hablando aquí de la manera correcta de cómo agradar a Dios. Y quiero compartir con ustedes otra experiencia. Esta es de la atalaya del 1 de octubre del 2014. Y esta es relatada por el hermano Christopher Bauer. Atalaya 1 de octubre de 2014, páginas 14 y 15. Nuestro hermano nos comenta de que cuando él era joven, sus padres viajaron por todo el mundo. Y él había ido a diferentes escuelas a estudiar, incluso él viajó por gran parte del mundo. Y este hermano al principio sentía como que tenía cierto orgullo, ¿verdad? Por así decirlo, porque había logrado tanto. Yo había viajado aquí, había viajado allá, estudié en esta escuela, aquella escuela. Él se sentía como que hasta en cierto sentido que era mejor que algunas personas. Pero ¿qué pasó? Él empezó a estudiar. Al estudiar, con los testigos de Jehová, él se dio cuenta que él tenía que hacer cambios.
¿Por qué? Porque aún así, a pesar de que ya estaba estudiando, había hecho algunos cambios, todavía sentía cierto orgullo, porque sentía que era mejor que hasta algunos hermanos. Pero interesante, con el tiempo el hermano se dio cuenta que no, Jehová no es así y que tenía que hacer cambios. Tanto fue así, que noten lo que él dijo. Antes, cuando solo pensaba en mí, nunca estaba seguro del resultado que tendría. Nunca tendría mis decisiones. Ahora he hallado una fuente de sabiduría que no falla. Además, he encontrado un propósito en la vida: adorar a Dios y ayudar a la gente a conocerlo. Mi vida no ha sido precisamente una travesía por aguas tranquilas, pero Jehová nunca me ha dejado, y estoy decidido a no rendirme y a siempre confiar en Él. Qué bonito, ¿verdad? Que esta persona que sentía cierto orgullo, que no necesitaba de Dios, ahora cambia de mente y ve lo mucho que necesita de su Padre Celestial. Interesante, hermano, ¿verdad? Hemos analizado 3 puntos muy interesantes del sermón: cómo ser felices, cómo orar y cómo agradar a Dios. Pero ahora, no queremos dejarlo así, ¿verdad? Noten la pregunta del próximo subtema: ¿pondrá en práctica las enseñanzas de Jesús? ¿Cómo podemos ponerlas en práctica? Bueno, acompáñenme para leer un texto. Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27. Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27. Aquí Jesús nos enseña cómo tenemos que actuar. Dice: por lo tanto, todo el que escuche lo que he dicho y lo haga será como el hombre prudente que construyó la casa sobre la roca. Cayó la lluvia, crecieron las aguas, los vientos soplaron con fuerza, golpearon contra aquella casa, pero la casa no se vino abajo, porque tenía los cimientos en la roca. En cambio, todo el que escuche lo que he dicho, pero no lo haga, será como el hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, crecieron las aguas, los vientos soplaron con fuerza y sacudieron aquella casa, y la casa vino abajo. Fue tremenda su caída. ¿Qué nos enseñan estos textos? Bueno, para tener una mejor imagen, ¿verdad? Veamos la imagen número 3. Lo vemos ahí, ¿verdad, hermano? Podemos ver cómo esta persona está trabajando más, ¿verdad? Quizás el de atrás, podemos ver el de atrás ya casi por la mitad, casi ha terminado, por así decirlo. Y a lo mejor hasta se está riendo de él. Está diciendo: mira, está haciendo un hoyo ahí que no hace ni falta, porque ya yo casi tengo mi casa terminada. Lo está poniendo por encimita, ¿verdad? Como decimos nosotros, lo está poniendo por encimita, está más tranquilo. Pero ¿qué nos dice ese texto? Cuando venga el viento, cuando vengan las inundaciones, ¿ustedes creen que la casa que se encuentra en la parte de atrás va a poder sobrevivir? Porque si notan, está cerca de un río. ¿Qué hay cuando vengan esas lluvias, esa inundación? Esa casa no va a durar, ¿verdad? Tan pronto termine eso, la casa se fue. Pero noten a la persona que está trabajando duro. La persona que está trabajando duro primero está haciendo todo bien organizado, está haciendo el hoyo, ¿verdad? Y ahora todavía no ha empezado a poner los bloques. Pero ya cuando él termine eso, entonces empieza a poner los bloques. Muchas gracias, hermanos, por la imagen. ¿Qué nos enseña eso, hermanos? De la misma manera, para nosotros escuchar las enseñanzas de Jesús no es fácil, ¿verdad? El mundo nos enseña algo diferente. Agarren el lado fácil, por así decirlo. No tienen que seguir los caminos de Jesús. Pero, ¿qué queremos aprender de esto? De que no queremos ser como esa persona. Porque nuevamente, hermanos, los tiempos difíciles van a seguir. Recordemos que si empezamos nosotros ahora, tan necesarios, cuando venga ese tiempo difícil, vamos a estar fuertes. No solamente como esa casa, pero como el árbol que vimos anteriormente, ¿verdad? Por eso, pongamos en práctica lo que hemos aprendido, ¿verdad? Sigamos aprendiendo del Sermón del Monte. Estos son solamente 3 temas de tan interesante sermón que Jesús habló. Y sigamos aprendiendo de él. Para que así, hermanos, cuando nos preguntemos cómo nos benefician las enseñanzas de Jesús a nosotros,
podamos saber responder no solamente para nuestro beneficio, sino también para el beneficio de las personas que nos escuchan.